Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a las autoridades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú, a la Universidad de Barcelona, a mis compañeros del Foro Iberoamericano de Derechos Digitales y que hicieron posible este congreso, y particularmente a Eduardo López Román y a Rodolfo Tesone, ambos profesores que tuve en el máster de Derecho Digital de la Universidad de Barcelona, que constantemente nos incentivan a seguir participando en el campo de lo que se conoce actualmente como derecho digital. También agradecer a las autoridades de los diferentes países que han colaborado con el presente Congreso. Dicho ello, teniendo en cuenta las ponencias que me han precedido, creo que todos coincidimos en que la inteligencia artificial aplicada al sistema judicial es un desafío que recién comienza, que si bien debemos celebrar la nueva regulación que se ha logrado conseguir a nivel europeo en este sentido, no debemos dejar de trabajar, y también la importancia de entender la inteligencia artificial como una tecnología de propósito general, es decir, que puede ser aplicada tanto al ámbito público como al ámbito privado. Si bien es cierto que no hay una única definición de qué se entiende por inteligencia artificial, sí considero importante partir de una base, y en este punto yo coincido o sigo la definición de la doctora Cuatrecasas, que ha definido o cree que la inteligencia artificial es aquella actividad dedicada a hacer que las máquinas sean inteligentes. ¿Y qué es la inteligencia? Es aquella cualidad que permite a una entidad funcionar de manera adecuada y con provisión en su entorno, resultando por lo tanto la esencia de ambas inteligencias, en general, la capacidad para hacer generalizaciones adecuadas de un modo oportuno, basándose en datos limitados. ¿Qué supone entonces esto? En primer lugar, que no podemos reducir la inteligencia artificial a Netflix y al porcentaje de aciertos del sistema. En segundo lugar, que tenemos que salir de la discusión de que la máquina va a reemplazar el trabajo del ser humano para comenzar a preguntarnos en profundidad qué significa que una máquina haga cosas que nosotros llamamos inteligentes. Y en tercer lugar, que la automatización y las predicciones son aspectos que podrían aportar muchísimo al ecosistema jurídico en el que estamos inmersos hoy las personas que estamos conectadas a este Congreso. ¿A qué me refiero? A que hace 40 años, ¿sí? No existía la posibilidad de que una máquina realizara una tarea con tan solo 2 clics. Esto demuestra el potencial de la automatización y de lo que se conoce hoy como oportunidad de predicción, donde la predicción generada por una máquina va a complementar lo que hace el ser humano mediante técnicas jurídicas, conocimientos de neurociencia, para que eventualmente tomemos o no una decisión. Ahora bien, en este sentido, considero que puntualmente en el campo del derecho procesal penal, esta realidad nos obliga a pensar en la utilización de sistemas de inteligencia artificial que nos permitan adoptar decisiones no solamente de una manera rápida, sino con la máxima calidad y eficiencia. Más aún en la etapa o en la fase de instrucción, en donde los derechos de los ciudadanos merecen o requieren de un especial cuidado. Me refiero a que nos encontramos en una fase inicial en donde estamos investigando hechos presuntamente delictivos con información escasa, poco clara y con el riesgo que ello conlleva para la víctima, que merece una especial protección, pero también para la persona investigada, siendo que en todo momento debe respetarse el principio de inocencia. Además, a esta fase tan inicial se le suma que la colisión de estos derechos no suele resultar fácil de gestionar, máxime cuando tenemos recursos naturales, recursos materiales y humanos muy limitados. Por lo tanto, siguiendo esta línea, veo que la inteligencia artificial es una herramienta prometedora para asistir en decisiones judiciales, como la imposición o no de la prisión preventiva. Vemos así que en la práctica, la adopción de esta medida coercitiva, que recordemos, posee una naturaleza netamente cautelar, excepcional, y solamente procede cuando su aplicación resulta forzosa y no susceptible por ninguna otra medida menos gravosa, suele ser adoptada en la mayoría de los supuestos desde el vacío. En este punto quiero destacar lo que señala el profesor Simón Castellano, en donde
él explica que el juzgador parte de un desconocimiento empírico en un momento determinado en donde va a tener que valorar un riesgo procesal y decidir si aplicar o no una medida cautelar sin tener el conocimiento de todos los elementos que son necesarios, teniendo en cuenta las consecuencias de lo que significa aplicar o no una medida cautelar como la prisión preventiva y la incidencia que tiene respecto a la persona que está siendo investigada. Por lo tanto, la aplicación de estos sistemas en este ámbito van a lograr aportar mayor objetividad en esa decisión, en tanto son sistemas que pueden calcular variables que hoy en día no pueden ser gestionadas por el ser humano. Además, esta herramienta, aplicada puntualmente al proceso penal, también va a ayudar a disminuir la discrecionalidad y lo que se suele llamar como el ruido en las decisiones judiciales, y así también disminuir posibles situaciones de discriminación y de inequidad en el ámbito judicial, siempre y cuando, como explicaré más adelante, se respeten ciertos principios fundamentales como suelen, o como por ejemplo puede ser el control no solamente de la calidad, sino de la calidad de los datos. Otro aspecto positivo a identificar en estas máquinas es que permiten identificar patrones y predecir eventos futuros, como puede ser la reincidencia delictiva, el riesgo de fuga e incluso aquellos lugares donde es más probable que ocurra un delito. Me refiero a programas como Riscambis, que son de aplicación en Cataluña, el programa Compass, que ya ha sido mencionado en ponencias anteriores, e incluso el sistema HART. Ahora bien, por lo tanto, estas herramientas son útiles y van a ayudar al juzgador. Aún así, no menos importante es destacar la utilización de estas herramientas también en el ámbito de investigación de delitos como herramientas de soporte. En relación a ello, particularmente interesante es, entre otras herramientas, la que se conoce como Veripol, una herramienta creada por la Policía Nacional Española con el fin de determinar si una denuncia por robo es real o falsa, habiendo llegado, según informes del Ministerio del Interior, a un nivel de precisión del 90%, frente a un 75% alcanzado por agentes policiales. Asimismo, no puedo dejar de mencionar la herramienta Prometea, introducida en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que permite controlar plazos, que permite sistematizar y clasificar información e incluso apoyar en la toma de decisiones en base a un análisis de situaciones históricas similares. Ahora bien, habiendo explicado o intentando mencionar los potenciales beneficios de estas herramientas, también me veo obligado a hacer hincapié en los potenciales riesgos que presentan las mismas. En primer lugar, como bien ya se ha mencionado a lo largo de las distintas exposiciones, hacer alusión a la posible falta de precisión, transparencia y el potencial sesgo discriminatorios de estos sistemas de inteligencia artificial. Así, a modo de ejemplo, en el caso de las herramientas de predicción y evaluación de riesgos, a través de un informe de la ONG ProPublica se ha determinado que la herramienta Compass, sobre la cual no me voy a detener, em, tenía un sesgo racista que le hacía puntualmente equivocarse respecto a personas afroamericanas, a las cuales les asignaba un puntaje más alto en la posibilidad de reincidencia, siendo que luego no reincidían. Por lo tanto, en este punto considero fundamental que estas herramientas, para que puedan ser aplicadas en el ámbito del proceso judicial, no solamente en el ámbito penal, deben ser trazables, explicables y auditables. Y es en este punto en donde considero que nos vamos a encontrar con el mayor desafío que presentan estas herramientas. Y me refiero a que suelen ser creadas por empresas privadas que por cuestiones de secreto empresarial o por cuestiones de competencia no darán a conocer el código fuente, es decir, el sistema algorítmico con el que funcionan. Por lo tanto, dejo abierta la pregunta, es si debería o no promoverse el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial de la mano de instituciones públicas, o bien, siendo, en caso que esto no se pueda concretar, la posibilidad de conocer a quienes han participado en su desarrollo. De esta forma, lo que intentaríamos evitar sería la existencia de aquellos sistemas que se conocen como
cajas negras o black boxes en donde el sistema no permite conocer y o entender cómo se ha llegado a un determinado resultado o incluso mostrarnos cómo ha ponderado determinadas variables con las que trabaja. Así, por ejemplo, en la herramienta Compass, respecto a la cual ya se han referido otros ponentes, en este caso puntual, uno de los argumentos que utiliza el tribunal para no hacer lugar al argumento de la defensa, que era que su derecho a la defensa estaba siendo violado porque no podía acceder a ese código, lo que le dice el tribunal era que el derecho de defensa, de tutela judicial efectiva, no suponía o no involucraba la posibilidad de acceder a ese código. En este punto lo que yo advierto es que se le estaría dando preeminencia a un aspecto económico, a la competencia, por sobre el derecho al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, el derecho a la defensa. Por lo tanto, en este punto debemos preguntarnos acerca de la real posibilidad de que las entidades estatales participen y promuevan el desarrollo de estas herramientas. Dicho esto, en segundo lugar, no menos importante es el no dejar de lado el control en la calidad de los datos. Es decir, no debemos detenernos solamente a analizar la cantidad de los datos, sino que también muy importante es la calidad. Incluso me atrevo a decir que probablemente toda la tutela judicial de los derechos fundamentales pasa por trabajar ex ante, es decir, desde el diseño y por defecto. ¿Mm? En tercer lugar, también corresponde hacer alusión a la posible vulneración al derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales. Y es que, aunque parezca mentira, en no pocas ocasiones se dejan de lado estos derechos cuando se trata del uso de sistemas de inteligencia artificial, algo que es altamente peligroso si tenemos en cuenta las consecuencias absolutamente irreparables para las personas afectadas. Y en este punto me parece también importante traer a colación que si bien en el ámbito de la inteligencia artificial tenemos una nueva regulación, no debemos perder de vista las bases, las directrices que están impuestas en el Reglamento General de Protección de Datos, puntualmente en lo que se refiere al tratamiento de los datos, debiendo asimismo relacionarlas con aquellos aspectos de la Constitución que hacen referencia al derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. En cuarto lugar, y no menos importante, es la posible existencia de brechas de seguridad. Acá me refiero a que la información que se maneja en la investigación criminal es altamente sensible, por lo tanto, la IA, como toda tecnología, es vulnerable, es susceptible de ser atacada, y a diferencia de lo que podría suceder si se roba una contraseña o se duplica una tarjeta de crédito, en el caso de que se roben, entre comillas, datos biométricos que utiliza una inteligencia artificial, no parece tan evidente una solución de este tenor, siendo el efecto, la consecuencia dañosa para el investigado, para la víctima, de alcance o no medible. Por lo tanto, creo que hay que prestar mucha atención a las posibles brechas de seguridad en estos sistemas. Asimismo, ya para finalizar un poco el análisis de los posibles efectos negativos o de los potenciales riesgos de esta máquina, creo que el mayor desafío también lo vamos a encontrar en evitar una excesiva automatización, es decir, una dependencia excesiva en la tecnología sin un suficiente escrutinio o juicio crítico por parte del ser humano. Acá es donde yo creo que debemos ser conscientes de que la inteligencia artificial combinada con la inteligencia humana es lo que nos va a permitir llegar a excelentes resultados. Por el contrario, si solamente aplicamos un resultado, un pronóstico tal cual lo dice la máquina, creo que vamos a tener problemas de acá a futuro. Por lo tanto, debemos poner el foco en evitar, desde mi punto de vista, que los sistemas de inteligencia artificial en la justicia conduzcan a una deshumanización, más aún teniendo hoy en día en cuenta, al menos en Argentina, la desconfianza que existe para con el funcionamiento del sistema judicial, del Poder Judicial. Por lo tanto, no debemos perder de vista este aspecto que considero sumamente relevante. Dicho esto, ya teniendo en cuenta que me quedan pocos minutos para ir haciendo algunas conclusiones,
Em, Creo que la inteligencia artificial y su aplicación en el marco del proceso judicial es un desafío que recién empieza, que nos obliga a aquellas personas que hemos estudiado derecho y puntualmente a los penalistas a pensar de otra forma, a acercarnos a otras disciplinas, a otras ciencias, a pensar de una forma distinta. En este punto, destacar, hacer hincapié en la necesidad de que nosotros juristas debemos comprender cómo funciona cada una de estas tecnologías. Puntualmente no debemos hacer generalizaciones excesivas. No es lo mismo, por ejemplo, hablar de Predpol, Compass o de Veripol y Riscambi, porque son herramientas que funcionan de manera diferente, que tienen sistemas algorítmicos que han sido configurados de una forma diferente. Y en relación con ello, y para dejarlo planteado de acá a cara a futuro a un posible congreso, que seguramente Eduardo ya se encargará de eso, la necesidad de que comprendamos que los problemas de Small Data y Big Data, sin ánimo de entrar en cuestiones técnicas, cuando hablamos de aprendizaje automático o el Machine Learning, al cual también se ha hecho referencia a lo largo de la ponencia, cada una de estas áreas, Small Data y Big Data, reitero, presentan técnicas y desafíos particulares, cada uno en su contexto. A qué me refiero con esto? Que cuando hablamos de problemas de Big Data, no los podemos extrapolar automáticamente a problemas de Small Data. Así, a modo de ejemplo, cuando las técnicas de Deep Learning utilizadas frecuentemente en el ámbito de Big Data, vamos a ver que enfrentarán o nos enfrentaremos con problemas, dificultades de explicabilidad y transparencia algorítmica, cuestión que seguramente no suceda cuando la técnica del machine learning sea aplicada a ámbitos de small data, en donde seguramente se nos representen problemas de representatividad, en tanto la máquina, al ser nutrida, al ser alimentada con una menor base de datos, vamos a ver que diferentes grupos no van a estar representados de forma igualitaria. Por lo tanto, ya para cerrar, creo que el derecho, y puntualmente reitero, el derecho penal tiene dos grandes desafíos. Primero, avanzar sobre el lado positivo de la inteligencia artificial de estos sistemas, en tanto hoy en día creo que es casi imposible hacer una revisión de casos de explotación sexual infantil sin la ayuda de algoritmos de automatización y o predicción. Y también, muy importante trabajar sobre los matices de riesgos. Es decir, si bien tenemos que celebrar, y es un hito, esta nueva regulación que se ha conseguido a nivel europeo y que era necesaria, es importante generar un ecosistema que no termine limitando la innovación con un excesivo marco regulatorio. Es decir, tenemos que buscar un equilibrio en tanto la inteligencia artificial, entiendo, no es ni buena ni mala, sino que todo va a depender de por qué y cómo la utilizamos. Por lo tanto, habiendo dicho esto, creo que estoy bien de tiempo. Tengo margen para preguntas, me parece. Quiero nuevamente agradecer a Eduardo por la creación de este foro y la posibilidad de generar este ámbito de discusión. Muchas gracias.